Creepypastas para tener de fondo mientras las potencias mundiales hacen el amor en vez de la guerra. Hola mis panas, ¿cómo están hoy? Hoy tenemos nuevas anécdotas y nuevas creepies. Recuerden que si mandarán las anécdotas al correo háganlo solo por mensaje, más no manden Words o cualquier tipo de archivo. Comenta buenas noches para dormir como un niño luego de jugar videojuegos durante 14 horas. Este título fue gracias a Juan Supa. Empezamos. Detrás de la línea de árboles. Cuando murió mi abuelo, sentí que era algo que se venía a venir desde hacía tiempo. No me malinterpretes, fue una tragedia, pero no fue exactamente inesperado. Era un hombre mayor, con la mente medio perdida, que vivía solo en una casa a casi 50 kilómetros del pueblo más cercano. Cuando llegó la noticia de que alguien lo había encontrado muerto en su casa, tras al menos 2 semanas, me entristecí, pero no me sorprendió. Acababa de obtener mi título en Artes Liberales en la Universidad de Oklahoma y estuve un tiempo debatiéndome sobre la idea de mudarme a su vieja casa. A mis padres no les interesaba, tampoco querían alquilarla, y era mejor que cualquier lugar que yo pudiera permitirme por varios años. Finalmente, en abril de este año, me armé de valor y me mudé. Mi hermano Ben decidió venir conmigo, ya que acababa de terminar una mala relación con su novia y necesitaba un lugar donde quedarse unos meses hasta poder estabilizarse. La casa era lo suficientemente grande como para que me sintiera mal diciéndole que no. Antes de que la mente de nuestro abuelo empezara a deteriorarse, tenía bastante dinero. De niño no lo veía mucho, ya que vivía a varios cientos de kilómetros al sur, en el este de Texas. Aún así, recuerdo los regalos que nos enviaba por Navidad y cumpleaños. Usualmente eran mejores que lo que nuestros padres podían permitir. Incluso me ayudó a comprar mi primer auto, aceptando pagar la mitad siempre y cuando no fuera uno de esos carritos japoneses, como él decía. Nadie diría que fue un hombre perfecto, ni que no hubiéramos tenido nuestras diferencias, pero me ayudó a conseguir una F-150 nueva, así que es evidente que, al menos, le importábamos. Pensé que esta casa era como su último regalo de cumpleaños. Unos meses antes, claro, y en un sitio algo incómodo, pero ni siquiera necesitaba muchas reparaciones. La habitación de arriba había sido completamente vaciada por la policía de Silver Springs por razones que prefería no imaginar, pero fuera de eso, la casa estaba muy bien. Nuestra primera noche allí, Ben y yo solo trajimos los colchones, un televisor y mi vieja Xbox 360. Nos quedamos despiertos hasta tarde jugando, porque ninguno de los dos quería dormir. Después de jugar un rato a un juego de carreras, el único en el que coincidíamos, nos pusimos a charlar sobre cómo nos había ido desde que dejamos la casa de nuestros padres. El único tema que evitamos fue la razón por la cual nuestro abuelo había muerto. A pesar de sus problemas, había sido un hombre brillante, jefe de una empresa de software antes de retirarse. Solo en los últimos meses empezó a mostrar signos de senilidad, y su deterioro fue rápido. Un mes antes de morir, llamó a casa hablando del pasado, y de cómo, cuando era niño, había visto al diablo bajo un manzano. Después de eso, no volvió a hablar con nadie. Murió de deshidratación tras cortar todos los circuitos de la casa, haciendo que el agua no pudiera circular. Pensarlo resultaba perturbador, por decirlo menos. Quizás soñé con él esa primera noche, o quizás no. Ya no estoy seguro. Lo que sí sé es que durante varias noches después lo hice. En los sueños, pasaba de ser el viejo que recordaba a un cadáver seco ante mis ojos. Era como ver a alguien momificarse. Estoy convencido de que era por mis propios miedos en ese momento, ya que acababa de superar un pequeño susto con el cáncer. Siempre he sido nervioso, y encontrar un bulto misterioso en la pierna no ayudó en nada. Al día siguiente, haya soñado con él o no, comenzamos a traer más cosas. Yo no tenía mucho, ya que había vivido en una residencia estudiantil los últimos 4 años. Ben trajo 2 computadoras, varias estanterías llenas de libros de bolsillo y una caminadora, por alguna razón. Al final parecía que él vivía allí y yo era el invitado.
Más tarde fuimos al pueblo por comida, una caja de Pepsi y un pack de cervezas Coors. Fue al llegar esa mañana que me di cuenta de que había algo extraño en esa casa. Nos metimos en el camino de entrada, bajamos del Mazda de mi hermano y ya íbamos a medio camino hacia la casa cuando noté por primera vez que no se escuchaban pájaros cantar. Había un campo abierto detrás de la casa, que se extendía unos cientos de metros hasta el bosque. Normalmente, habría esperado escuchar algo de vida silvestre, pero nada se movía detrás de la línea de árboles. Le mencioné a Ben lo inquietante del silencio, y bromeó diciendo que quizá Slenderman se había robado a todos los pájaros. Sinceramente, como broma fue más floja de lo normal. Ben también había notado que el silencio era más profundo que el del día anterior. Nos quedamos despiertos esa noche, pero Ben sacó uno de sus libros de texto universitarios sobre democracia europea, así que terminé jugando a lo solo. Después de que Ben se fue a dormir a su habitación, apagué el volumen y me puse a escuchar, tratando de oír grillos. Nada. Abrí la ventana y miré hacia el campo, donde normalmente habría luciérnagas parpadeando en esa época del año. Nada más que oscuridad y estrellas recibieron mis ojos errantes. Me fui a dormir esa noche, y sé que tuve uno de esos sueños. Las siguientes semanas estuvieron bien. Instalamos todo, limpiamos lo que había que limpiar en la casa, y encontramos una caja con cosas viejas de mi abuelo en el ático. La mayoría eran recuerdos del tiempo que pasó en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo su colección de medallas. Una de ellas era un corazón púrpura. Quería a ese viejo, aunque a veces no lo parezca. Tenía una forma extraña de demostrarlo, pero en el fondo me importaba mucho. Fue a mediados de mayo cuando empezamos a tener problemas de verdad. Recuerdo que Ben dijo que creía haber visto un ciervo albino en el bosque. Esa tarde se sentó en el porche trasero a observar, pero nada se movió. Cuando cayó la noche, una brisa empezó a soplar desde el sureste, proveniente del distante Golfo de México. Por un instante, creí ver algo en la maleza, a nivel del suelo, pero no parecía un ciervo. Convencí a Ben de entrar a la casa, y dormí intranquilo esa noche. Algo de lo que vi me inquietaba, aunque aún no sabía qué era. A la mañana siguiente tuvimos que hacer otro viaje al pueblo. Esta vez no era por provisiones, sino para ver una película de la que Ben había estado hablando durante semanas. Como resultado, regresamos ya entrada la noche. Nos estaba esperando en el camino de entrada. Lo vi solo por un segundo antes de que se apagaran las luces de mi camioneta, pero podría haber hecho retratos policiales de esa cosa el resto de mi vida. Se parecía a un ser humano, pero medía casi 2,5 metros. Su piel estaba estirada sobre los huesos y los músculos, y se veía delgado, en una paradoja de lucir al mismo tiempo famélico y terriblemente fuerte. El cabello en su cabeza era fino y desordenado, y sus ojos eran cuencas negras vacías. Aún no le veía las garras, estaban ocultas por el capó de mi camioneta, pero sí podía ver sus dientes, y eso es lo que más recuerdo. Tenía la boca abierta como si se le hubiera desencajado la mandíbula, y estaba repleta de cuchillas. Cuando se apagaron las luces, Ben me miró, y en la penumbra vi la expresión de puro terror en su rostro. La criatura seguía allí, visible en la oscuridad como una sombra aún más oscura. Ambos nos miramos fijamente, y parecía que tampoco ella quería moverse. No sé qué hora era, no podía ver mi reloj, y muy probablemente ni siquiera funcionaba. Pero a medida que los minutos se alargaban en horas, quedó claro que esa cosa estaba allí por algo más que por jugar con nosotros. De algún modo, no podía vernos. Cuando comenzó a amanecer, tiñendo de rojo el horizonte detrás de la casa, temí que su visión mejorara, pero aún así permanecía quieta. Con más luz, pude ver que Ben estaba llorando. Las lágrimas le corrían por la cara mientras esa cosa nos observaba, inmóvil y hambrienta. Entonces recordé una película que vi de niño. Jurassic Park. El T-Rex en esa película se quedaba quieto si su presa no se movía, confiando en que se delataran primero, porque su cerebro no estaba diseñado para ver otra cosa que movimiento. Tal vez el verdadero T-Rex no era así, pero con el amanecer comprendí que esa cosa sí lo era. Y entonces supe por qué mi abuelo había muerto de deshidratación en su propia casa. Esa cosa había provocado el apagón.
Había cortocircuitado el sistema eléctrico, y simplemente, lo esperó. El sol siguió subiendo. Ben y yo nos quedamos en la camioneta, solos, con el vigilante observándonos por casi 4 horas más, mientras la temperatura dentro del vehículo comenzaba a subir. Sin electricidad, el aire acondicionado no funcionaba, y las ventanas eléctricas no bajaban, aunque en realidad no me habría fiado de ellas. Eran las 11 de la mañana cuando Ben me miró, negó con la cabeza, y entreabrió la puerta. Me quedé paralizado, con los ojos muy abiertos, pero Ben se giró hacia la puerta. Lentamente, la abrió con un crujido, y salió. Lo observé cerrar la puerta mientras esa cosa giraba la cabeza hacia él. Aún así, parecía que no lograba ubicarlo del todo. Ben caminó hacia adelante, cada movimiento cuidadoso, medido. Estaba a menos de 1 metro de la criatura, y ésta percibió apenas lo suficiente como para girar la cabeza en su dirección. Lo vi pasar junto a ella, inmóvil, ciega. De verdad creí que Ben lograría llegar a la casa. Entonces, pisó una rama. Me costó todo lo que tenía no gritar al ver cómo esa cosa cubría la corta distancia entre ella y Ben con un solo salto, derribándolo al suelo. Entonces aparecieron sus garras, afiladas como cuchillas de obsidiana. Ben gritó, y escuché a esa cosa aullar como un lobo salido del infierno. Cayó la tarde antes de que volviera a ser consciente del mundo que me rodeaba. Y cuando lo hice, me di cuenta de algo. Mi camioneta estaba encendida. La puse en reversa lo más rápido que pude y retrocedí por el largo camino de entrada desde la casa de mi abuelo. 2 años después, todos creen que lo mató un oso. Siguen diciéndome que lo que vi no fue real, que confundí un animal común con un monstruo. Pero siempre recordaré cuando esa cosa me miró por última vez. No creo que jamás pueda olvidar lo que vive detrás de la línea de árboles. Anécdota de Mr. Mauro Diason. Buenas noches. Me acordé de una anécdota que me pasó por alguna razón. Esta no es una creepypasta, es neta del planeta. Si sale en video, qué chido, aunque es más por si alguien quiere una lectura. La pregunta es, ¿qué pasó con la foto? Explico. Cuando estuve en la secundaria, un amigo que, cerca de su casa, solía vivir una familia de testigos de Jehová, los cuales, se mudaron hace mucho tiempo. Mi amigo tuvo la fascinante idea de que fuéramos a esa casa a ver qué tal lo habían vaciado. Era la época que el celular era un hermoso ladrillo sin cámara. Así que, yo siempre tenía una Kodak, me gustaba la fotografía. En fin, fuimos y, la puerta del frente no era una opción, el punto es no ser vistos. En el patio, la cosa se puso tensa, la ventana estaba rota. Yo me moría de miedo, pero mi amigo siempre con nervios de acero. Él me jaló y al final me convenció, entramos por ahí con cuidado, y usamos una linterna para ver. ¿Qué puedo decir más que lo obvio? No había nada. Una habitación que imaginamos era un cuarto de televisión completamente vacío. Pero sí notamos que en el pasillo adjunto, habían grafitis. Una vez más, me moría de miedo, tenía miedo de que nos encontráramos gente mala. Pero mi amigo solamente dijo que tenía una navaja en caso de emergencia. Seguimos adelante, la dejaré simple. El primer piso no tenía nada en especial, solamente grafitis y la tapicería de algunas habitaciones rasguñadas, como si fuera buena idea removerla. El segundo piso es donde viene lo interesante. Plano mental, después de las escaleras, había un pasillo en forma de rectángulo muy estrecho con 3 puertas, todas en la pared opuesta a las escaleras. 2 estaban del lado izquierdo, un dormitorio y un baño, la puerta que falta, en el centro, era otro dormitorio, justo enfrente de las escaleras. El baño fue curioso, no se llevaron el foco, aunque no había electricidad, y había una bicicleta en la regadera. Obviamente estaba rota, pero qué curioso lugar donde ponerlo. Entramos a la habitación enseguida, era el cuarto del hijo, se notaba porque había dibujos pintados en las paredes, debajo de grafitis. Luego, llegamos a la habitación del centro.
Solo para terminar de detallar, el final de ese pasillo estaba vacío y con un barandal que permitía mirar al piso de abajo. Entramos a la habitación, lo cual era de esperarse, era de los padres. Había un sillón y una silla cubiertas por un papel de esos que se ponen en el piso para cuando vas a pintar las paredes y el techo, pero algo nos atrajo la mirada, era una fotografía en el suelo, la tomamos y vimos que era una pequeña foto de familia. Mi amigo y yo nos reíamos mucho diciendo que la madre, por más horrible persona que era, tremendo físico el que tenía. Un dicho que me encantaba decir lo mencioné, cuerpo de fantasía y cara de lamentaciones. En fin, dejamos la foto en el suelo de regreso y ya habíamos salido, no había nada que mirar. Ya estábamos bajando las escaleras hasta que mi amigo se le ocurrió la idea. Oye, Andrés, ¿qué te parece si nos llevamos la foto? Tú sabes, como recuerdo de que entramos. No vi objeciones, no es como si la familia volvería específicamente para esa foto. Volvimos, pero, sí, la foto había desaparecido por completo. Mi amigo y yo nos desconcertamos, porque, de ninguna manera se podría haber robado esa foto. La ventana tiene barrotes, no había baños incorporados, ni armarios, nada. Movimos los muebles o algo, pensando que un posible viento moviera la foto, pero nada de nada. La foto ya no estaba. Y vuelvo a remarcar, todavía no habíamos terminado de bajar las escaleras, y la habitación estaba justo enfrente de estas en el segundo piso. No hubo ruido, y si había alguien, era imposible no haberlo visto. Cuando volvimos a casa, desde ese momento hasta casi 16 años después, nos preguntamos: ¿qué pasó con la foto? De hecho, hablé con mi colega de esto mientras oíamos este video. Simplemente es un recuerdo que jamás será olvidado. La cueva. Originalmente éramos 9 los programados para la expedición de espeleología, pero la ley de Murphy dictó que 2 del grupo tuvieran que retirarse por diversos problemas. Fue una decepción tener menos miembros para compartir la experiencia, aunque también hubo beneficios. Menos problemas logísticos, más espacio, y demás. A mí, personalmente, no me afectó mucho. Si bien la mayoría éramos buenos amigos, no conocía demasiado a esos 2. Nuestro punto de encuentro era la entrada de la cueva, al amanecer. Yo fui el primero en llegar, como de costumbre. Quienes me conocían solían comentar sobre mi puntualidad. Poco a poco fueron llegando los demás, estacionando sus autos y descargando el equipo que habíamos organizado entre todos. Como líder de la expedición, yo llevaba las provisiones de emergencia. Botiquín de primeros auxilios, pistola de bengalas, localizador GPS. Parecía extraño llevar una pistola de bengalas a un sitio subterráneo, pero prefería tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Nos reunimos en la entrada de la cueva. Estaban Jason, Alex, Karen, Samantha, Vincent, Ashley y, por supuesto, yo. Alex y yo éramos espeleólogos experimentados, mientras que los demás tenían distintos niveles de habilidad. Intermedio, Karen, Vincent y Samantha, bajo, Jason, y un principiante absoluto, Ashley. Normalmente, llevar a un novato a una cueva inexplorada y en un grupo tan grande iba contra mis principios, pero él había prometido obedecer todas mis instrucciones y aceptó cargar con el equipo más pesado en las zonas seguras del recorrido. La cueva se alzaba frente a nosotros. Estaba oscura y era bastante intimidante. No era la primera vez que me preguntaba por qué, según todos los registros disponibles de sitios geológicos locales, esa cueva no había sido explorada antes. Tal vez era por su ubicación aislada, o por el hecho de que hasta hace poco no había forma de llegar en vehículo a través del bosque que la rodeaba. ¿Estás seguro de que está bien?, preguntó Ashley con nerviosismo, cambiando el peso de un pie al otro. Su actitud valiente había desaparecido. Sí. No puedes echarte atrás una vez que entremos, así que decide ahora. Dije con frialdad, dándome la vuelta sin esperar respuesta. Él tomaría su propia decisión sin más comentarios de mi parte. El resto del grupo me siguió.
Tras unos momentos de aparente indecisión, Ashley se apresuró a entrar con los demás. Pronto, la oscuridad nos envolvió por completo. Dentro, la cueva era mucho más grande de lo que parecía. Se extendía hacia el interior unos 200 metros y luego descendía bruscamente. Como era costumbre, ordené a los miembros del grupo que se emparejaran en el sistema de compañeros, dividiéndose en parejas o tríos responsables de mantenerse juntos. Ashley y yo fuimos emparejados, ya que yo era el más experimentado y él el menos. No era tan divertido explorar una cueva cuando debías cuidar de alguien más, pero era un mal necesario. Además, aprendía rápido. Pronto la luz del exterior desapareció. Bengalas, todos. Ordené. Uno por uno, los miembros del grupo encendieron sus bengalas. Según las directrices locales, cada uno llevaba 2 paquetes de 30 bengalas de mano. Podía parecer excesivo, pero las bengalas no eran muy potentes y solo iluminaban la zona inmediata alrededor del usuario. Saqué un bastón luminoso de mi mochila y lo encajé en la roca junto a mí. Solo yo llevaba esos, y eran mucho más potentes que las bengalas. Podían durar hasta 12 horas, con una disminución gradual de luz después de las 8. Los usaba para marcar nuestro camino de regreso. Continuamos descendiendo con lentitud. Las bengalas duraban unos 15 minutos en promedio, y pronto llegamos a un borde. Ordené al grupo que se detuviera a 5 metros del precipicio, donde el suelo se nivelaba. Como habrán notado, soy muy estricto con las medidas de seguridad, pero no sin motivo. No quería tener una muerte en mis manos. Ashley, enciende una bengala y lánzala abajo. Dije, observando cómo lo hacía. Ashley sacó una bengala de su mochila y la encendió. Luego, sin moverse, la lanzó hacia adelante, al agujero. Asentí con aprobación. No se había movido del límite de los 5 metros. Me arrastré hasta el borde y miré al abismo. Entonces lo vi. Descendiendo en la oscuridad, apenas a medio metro del borde del precipicio, parecía haber una escalera. La luz de la bengala dejaba algo claro. No era una escalera hecha por el hombre, al menos, no lo parecía. Parecía tallada directamente en la roca descendente, lo que indicaba que el acantilado original se habría extendido más hacia dentro de la cueva. Los escalones eran toscos y desiguales, pero suficientemente buenos, como dice el dicho. ¿Qué es?, preguntó alguien del grupo detrás de mí. Parece una especie de escalera natural. Respondí, distraído. Saqué otro bastón luminoso de mi mochila y lo planté en lo alto de las escaleras. Vamos. Descendimos con cautela. Las cuevas son notoriamente engañosas. Delante de mí, la oscuridad se volvía más densa. Parecía palpable, casi física. Como si mis pensamientos se volvieran reales, las bengalas parecían debilitarse ante el abismo. Tras unos 50 escalones, llegué al fondo. Entonces escuché el crujido. Sonó como un disparo. Fuerte y seco. Me giré al pie de las escaleras. Detrás de mí, Jason caía rodando torpemente por los últimos escalones, directo hacia mí. Me aparté justo a tiempo, y él se estrelló contra el suelo, gimiendo de dolor. El resto del grupo se apresuró hacia mí, preocupados, mientras yo me agachaba para inspeccionar la lesión. Era evidente. Su tobillo estaba torcido en un ángulo antinatural, claramente fracturado. El rostro de Jason había perdido el color rápidamente. Karen, Vincent, agárrenlo de los brazos. Con cuidado. Dije en voz baja, evitando empeorar la situación con pánico. Lo levantaron lentamente, con el tobillo colgando de forma grotesca. Algo brilló bajo la luz carmesí de las bengalas. Supe que era hueso. Saqué 2 pequeñas varillas y una venda blanca de mi mochila. Esto va a doler, advertí. De todos modos, Jason estaba medio inconsciente y no escuchaba. Le agarré el tobillo y lo giré. Su tobillo crujió de nuevo. Eso sacó a Jason de su estupor. Gritó con fuerza, un alarido tan agudo que me hizo doler los oídos. Rápidamente, tratando de no prolongar su agonía, envolví la venda alrededor de las varillas, una a cada lado de su pierna para inmovilizarla. El grito cesó, pero no porque el dolor hubiera disminuido. Estaba inconsciente.
Llévenlo hasta la entrada de la cueva y luego al hospital. Si despierta, denle estos analgésicos. Les dije a sus ayudantes. Karen y Vincent asintieron y comenzaron el arduo ascenso a la superficie, cargando a su compañero inconsciente. ¿No deberíamos ir con ellos? O sea, su tobillo estaba. Comenzó a decir Ashley, pero lo interrumpí. No. Ya llegamos hasta aquí y no vamos a detenernos ahora. Quiero explorar esta cueva hasta el final. Recuerda que te dije que no podrías echarte atrás. Respondí con dureza, descargando mi enojo por haber permitido que el accidente ocurriera bajo mi mando. Ashley, a quien sus amigos llamaban Ash, aunque yo nunca usé ese apodo, se quedó en silencio. Sentí una breve punzada de culpa por mi actitud, pero la aparté y me di vuelta. Jason y los otros ya estaban fuera de vista. A nuestro alrededor, la oscuridad nos envolvía como una entidad maliciosa. La superficie donde estábamos continuaba hacia el interior de la cueva durante un buen tramo, y por suerte avanzamos sin más incidentes. Marqué nuestro camino con bastones luminosos cada cierto intervalo. Extrañamente, al igual que las bengalas, estos emitían menos luz cuanto más profundo nos adentrábamos. Comenzaba a ponerme nervioso, y podía notar que los demás también lo percibían. Alex y Samantha, hermanos, por cierto, se quedaron unos pasos atrás. Ashley, a mi derecha, permanecía en silencio. Finalmente, cuando las bengalas estaban casi agotadas, vi algo en la pared a mi derecha. Llamé al grupo reducido y encendí una nueva bengala para iluminar mejor. Parecía algún tipo de tallado en la roca. Lo estudié con cuidado. La escena mostraba unas figuras humanoides en el suelo. Unas marcas en rojo parecían indicar heridas. Varias columnas los rodeaban y se alzaban hasta el techo de la caverna. Pero eso no era ni de lejos lo más perturbador. Frente a las personas, las víctimas, corregí en mi mente, había una figura grande. Tal vez en algún momento tuvo más detalles, pero solo quedaba su contorno. El cuerpo había sido borrado a rasguños. Era una imagen inquietante. Entonces miré debajo de la escena y abrí los ojos de par en par. Había un mensaje. Lo extraño del mensaje era que estaba en inglés. El tallado parecía completamente auténtico, lo que indicaría que un hombre de las cavernas, si se me permite la expresión, lo había hecho. Me resultaba imposible imaginar que esa misma persona pudiera haber escrito las 5 palabras bajo la imagen. A mis espaldas, Alex las leyó en voz alta. El chacal y la cueva. ¡Qué extraño!, dijo. En efecto, ese era el mensaje, escrito completamente en mayúsculas. Descarté la pintura y volví al camino principal. Obviamente era una broma, no había forma de que un cavernícola supiera escribir, y mucho menos en inglés. Probablemente algún chico jugando ahí hacía décadas. Pero aún así, no me dejaba tranquilo, sin importar lo que asumiera. Si era una broma, ¿por qué demonios se veía tan auténtica? Finalmente, los 4 habíamos tenido suficiente del chacal y la cueva, y tras una foto que Ashley tomó como recuerdo, seguimos adelante. Ahora me veía obligado a encender 2 bengalas a la vez para alejar la sofocante oscuridad. La disminución en la efectividad de las bengalas me desconcertaba. En todos mis años como espeleólogo nunca había visto algo igual. Me preguntaba si se trataba de un lote defectuoso o si había alguna otra razón. Tenía que haber una explicación lógica, racional. A mis espaldas, Alex y Samantha seguían discutiendo. A medida que avanzábamos, captaba fragmentos de su acalorado debate. Ellos, como yo, aún le daban vueltas al origen del ominoso dibujo en la cueva. Ojalá dejaran el tema o al menos bajaran la voz. Miré a mi derecha, no vi más que una pared inclinada de roca, y aparté la vista de nuevo hacia el camino. Me detuve en seco. Y me giré. Ahí, entre la roca que acababa de mirar, había otro tallado. Sentí náuseas al acercarme con rapidez. El resplandor rojo de las bengalas danzaba sobre la pared, iluminando la imagen y dándole un aspecto demoníaco bajo la tenue luz. Representaba una escena parecida a la anterior, salvo que ahora solo había 2 cuerpos en el suelo. El tercero estaba en el aire, sostenido por lo que parecía ser una extremidad, no exactamente un brazo, no exactamente un tentáculo, del tal chacal.
Las columnas aparecían de nuevo, aunque esta vez con grabados pequeños e indistintos. Como antes, solo se veía el contorno del chacal, el resto había sido raspado o tachado, no podía decir con certeza cuál de las dos. Debajo, había otro mensaje de 5 palabras. Lo leí de inmediato y deseé no haberlo hecho. Vuelve atrás. El chacal espera. Me alejé del tallado mientras los demás se acercaban para verlo mejor, intentando no entrar en pánico. El aire se sentía delgado y seco, como el de los Andes. Había escalado allí hace unos años, y sucedieron cosas terribles, de ahí mi preferencia por las rocas bajo tierra en vez de las que están al aire libre, pero esa es una historia para otro momento. A mi alrededor, la oscuridad era densa. Ya no podía ver sin la ayuda de las bengalas. De pronto, sin razón lógica, supe que si me quedaba más tiempo en este laberinto subterráneo perdería la cordura. Pero esa era la voz de un hombre irracional hablando. Me apoyé contra la pared opuesta, respirando profunda y lentamente para regular el ritmo de mi corazón. Por un instante, puntos de colores danzaron frente a mis ojos mientras oxigenaba mi sangre. Poco a poco, el pánico se desvaneció, reemplazado por una calma tensa. No solía perder el control, pero cuando lo hacía, me acercaba peligrosamente a la histeria. Con una última respiración profunda, me enderecé y miré a mi alrededor. Y entonces me di cuenta de que Ashley ya no estaba. Me incorporé lentamente, escaneando el pasillo en busca de alguna señal. Samantha y Alex seguían discutiendo sobre el tallado. Siempre habían sido así de tercos, como buenos gemelos idénticos. Justo cuando Alex iba a responder con otro argumento, me interpuse entre ellos, levantando las manos en señal de paz. ¿Alguno de ustedes ha visto a Ashley? No está. Dije, retrocediendo al ver que habían dejado de pelear y me prestaban atención. No. Respondieron al unísono. Suspiré con frustración y miré a mi alrededor en la caverna. No había rastro alguno de Ashley. No pudo haber ido muy lejos, no con esa enorme mochila que llevaba encima. Dijo Alex con lógica, quizá percibiendo el pánico que empezaba a sentir. Toda la expedición había tenido problemas desde el principio. Primero los que se retiraron, luego Jason, y ahora esto. Era como si estuviéramos malditos o alguna tontería supersticiosa. Yo era un escéptico nato y orgulloso de serlo. Solo pudo haber ido hacia adelante o hacia atrás. Dijo Samantha, avanzando hasta el límite de la luz y mirando a su alrededor. Deberíamos separarnos y... No. Dije con firmeza. No vamos a separarnos bajo ninguna circunstancia. Si Ashley fue hacia atrás, eventualmente saldrá por su cuenta de la cueva. Así que seguimos adelante y esperamos que ese idiota no haya hecho alguna estupidez. Interrumpí secamente, dándoles la espalda a los dos y adentrándome en la oscuridad. Tras una mirada compartida, cuyo significado no pude descifrar, me siguieron. Y así continuamos. A medida que avanzábamos, sentía como el camino se inclinaba hacia abajo. Era una pendiente leve, imperceptible a simple vista, pero notaba que con cada paso debía empujar con más fuerza contra la roca, como si la gravedad me arrastrara. No me preocupaba. Formaciones naturales así eran comunes. Seguimos adentrándonos más y más en las profundidades de la cueva, llamando a Ashley mientras caminábamos. Y entonces lo vi. Estaba hacia la derecha, como los anteriores. Era, por supuesto, otro tallado. Sentí náuseas al observarlo. El chacal titular había crecido aún más. Su apéndice tentáculo era más corto, como si la bestia lo hubiera retraído. El cadáver que antes sostenía había desaparecido ominosamente de la escena. Traté de no pensar en lo que había pasado con él. También reaparecieron las columnas con grabados. Como antes, la figura del chacal tenía la mayor parte de los detalles borrados, reducida a poco más que un contorno. Sin embargo, esta vez había detalles en el borde de la criatura. Sabía que las líneas cortas representaban piel, al parecer curtida y agrietada. Luego leí el mensaje, otra vez de 5 palabras, y mis ojos se abrieron en un destello de miedo y sorpresa. Esta es tu última oportunidad. Decía.
Retrocedí del grabado con miedo, levantando las manos como si fuera una criatura viva que se lanzara sobre mí. Al chocar contra la pared de atrás, vi que Alex y Samantha se acercaban para examinar el tallado. Parecían no haber sido afectados por el mensaje amenazante como yo. Jadeé, sin aire, por el impacto repentino contra la roca. Traté de despejar mi mente, de cortar con la mezcla de pánico y miedo que ahora sentía por haber leído el grabado, el mismo que ya no creía obra de bromistas. Giré a la izquierda, con la esperanza de ver a Ashley. Pero en su lugar, vi el portal. Parecía un arco de piedra, tallado en granito negro. Seguía el contorno exacto de la cueva, creando un efecto extraño. Estaba cubierto de tallas, símbolos, letras, imágenes, y no mostraba unión alguna, como si hubiese sido creado de una sola pieza. Me acerqué casi contra mi voluntad, sintiendo como el corazón se me subía a la garganta al mirar el suelo inmediatamente detrás del arco. Las paredes, el suelo y el techo de la cueva, más allá del portal, estaban cubiertos de un fino polvo blanco. Alex y Samantha se unieron a mí en el borde del portal. Permanecimos en silencio, estudiándolo. Miré hacia arriba y vi otro mensaje tallado, esta vez en lo alto del arco. La puerta hacia el chacal. Decía. Y al demonio con todo, pensé. Entonces escuché el grito. Era Ashley, gritando. Tenemos que ir con él. Gritó Alex, girando hacia mí. Con cada fibra de mi cuerpo, resistí el impulso de cruzar el portal. Sabía que si lo hacíamos, cosas terribles pasarían. Si cruzaba, lo presentía, tarde o temprano me encontraría con el chacal. Pero tenía que saberlo. Sobre Ashley, los grabados, todo. Tenía que hacerlo. Así que, con una respiración profunda y tratando de controlar el temblor en mis manos, tomé mi decisión. Juntos, cruzamos el portal, hacia Ashley, y la bestia oscura que lo aguardaba. Lo primero que noté fue el suelo. Ese fino polvo blanco cubría toda la cueva más allá del portal. No sabía de dónde venía, no parecía ser producto de ningún mineral o roca que yo conociera. Era extraño, pero considerando la naturaleza del resto de la cueva, casi resultaba normal. La oscuridad se hacía cada vez más densa a medida que avanzábamos. Noté que nos quedaban pocas bengalas, unas 20 por persona. Era un problema, sí, pero no uno que me preocupara demasiado, dadas las circunstancias. Ashley no había emitido ningún sonido después de aquel primer grito. Eso me preocupaba mucho más que si hubiese seguido gritando. Podía haber una razón lógica para su silencio. Tal vez corrió más adentro en la cueva. Quizá estaba guardando su voz, pensé. Pero eran respuestas improbables que usaba para esconder el miedo. El verdadero pensamiento emergió sin que pudiera detenerlo. ¿Y si lo que lo hizo gritar fue lo mismo que le impidió volver a hacerlo? Sentí náuseas. Más adelante, a menos de 100 metros del portal, encontramos una encrucijada, la primera bifurcación en lo que hasta ahora había sido un camino lineal. Hasta ese momento, había agradecido no tener que elegir entre varios caminos, especialmente con el grupo reducido. Que apareciera justo ahora parecía una muy mala señal. Parecía. Ese es el punto clave. Nada en esta maldita cueva ha sido dejado al azar. Absorto como estaba en esos pensamientos, no noté el objeto frente a nosotros hasta que Alex exclamó y corrió hacia él. Sobresaltado, levanté la vista. Alex bloqueaba mi campo visual, solo sabía que era algo grande. Corrí tras él. Era la mochila de Ashley, destrozada. Sangre la cubría, así como el área cercana, en patrones irregulares. A mi lado, Alex retrocedió con cautela, sin palabras. Algo lo atacó, le arrancó la mochila con una fuerza increíble. Y debió herirlo también, a juzgar por la sangre. Dije en voz baja, sorprendido de lo clínico y sereno que sonó mi análisis de la escena. Eso es todo. Me largo. Me voy. Dijo Alex, dándose vuelta rápidamente, pero no antes de que viera el miedo en sus ojos. Estaba aterrorizado. Samantha asintió en silencio, también dándose la vuelta para marcharse. No intenté detener a ninguno de los dos. Volverían. No van a dar ni un paso más allá del portal.
Les grité, seguro de que eso los detendría. Me volví lentamente hacia la mochila de Ashley y comencé a revisarla con rapidez, tomando solo algunos objetos. Dudé cuando mi mano tocó la pistola de bengalas, pero la tomé y la mantuve en la mano. Sabía por experiencia que podía ser un arma eficaz contra ciertos tipos de animales salvajes. Si me encontraba con algo, lo que fuera, que no fuera Ashley, dispararía sin piedad. Me puse de pie y elegí el pasadizo de la derecha. Ya no sentía miedo. De hecho, no sentía nada. La adrenalina corría por mi cuerpo, sin dejar espacio para el temor ni para nada más. La oscuridad se volvía cada vez más densa. Era espesa y sofocante, como cuando necesitaba el inhalador, siendo asmático de toda la vida. Sabía que las bengalas pronto serían inútiles, aunque en teoría aún deberían funcionar. A mi lado, noté garabatos en el polvo, aparentemente de origen humano. Eso, al menos, no era un misterio. Los observé uno por uno, casi de manera mecánica, sabiendo que no podía ser peor. Al parecer, no éramos las primeras personas en tropezar con este lugar. Lo he visto, y me dejó ciego. Este es su dominio. Más alto que cualquier humano. De pronto me detuve. El último era diferente a los demás. Estaba escrito en minúsculas y parecía reciente. Makoto. Estoy corriendo por mi vida. La letra de Ashley. Y entonces, como por arte de magia, escuché dos cosas. Un grito y un rugido. Ashley. El chacal. Y estaban cerca. Corrí hacia adelante. Sentí, más que supe, que había entrado en una caverna enorme. Para comprobarlo, impulsivamente lancé un puñetazo al aire a mi derecha. Si todavía estuviera en la cueva estrecha, me habría destrozado la mano contra la pared. Tal como esperaba, no toqué más que aire estancado. Las bengalas apenas ofrecían un resplandor débil. Las miré con horror mientras su luz se desvanecía lentamente. Esa luz moribunda representaba mi última defensa contra la oscuridad virulenta de la cueva, o la cueva, como sentía que debía llamarla, y su único habitante. El habitante que algunos llamaban el chacal. La luz desapareció por completo. Estaba solo. Y en ese mismo instante, escuché la voz. Era plana, terrible y atronadora. Retumbaba a mi alrededor, sin una fuente o dirección claras. Giré sobre mí mismo en la oscuridad, una oscuridad densa, asfixiante, y sentí el corazón en la garganta. Sabía que si trataba de retroceder, ya no encontraría el pasadizo que me había traído hasta la guarida del chacal. Una vez que uno entraba a esta cámara central, no había salida. Tal como lo prometían los grabados, pensé. Esta es mi cueva. Bramó. Grité y corrí. Fue un gesto inútil. La voz resonaba a mi alrededor, aterradora por su cualidad ajena, por su tono plano y sin emociones. El chacal no era humano, ni siquiera un espectro o un espíritu ancestral. Era algo que no pertenecía a este universo y que jamás desearía ver. El corazón me retumbaba en el pecho, los ojos me vibraban, ya ni siquiera podía controlar mi propio cuerpo. Era prisionero de mí mismo. El otro gritó antes de que lo tomara. Rugió el chacal, interrumpiendo mis pensamientos. Vete a la mierda. Grité histérico hacia la oscuridad que me rodeaba. Fue una rebelión pequeña, dudaba que el chacal siquiera entendiera lo que significaba, pero igual me hizo sentir un poco mejor. A mi alrededor, la oscuridad se condensaba. Está viva, pensé. Intenté contener un grito mientras una imagen surgía en mi mente. Miles de millones de insectos arrastrándose sobre mí en la oscuridad, mordiendo, rascando, corriendo. Y fue expulsada momentos después por otra terrible proclamación del chacal. Permanecerás aquí para siempre. Aulló. Conozco esa voz. Pensé vagamente. Después de la voz, llegaron los pasos. Los sentí, podía percibir los temblores y escuchar el ritmo, cientos de ellos a mi alrededor, golpeando el suelo con un ritmo veloz y aterrador. Truenos rodando, pensé con locura, y solté una carcajada. La poca cordura que me quedaba se erosionaba rápidamente por la oscuridad, millones de insectos, truenos rodando.
el chacal y su influencia sobre la cueva y, por consecuencia, sobre quienes estaban dentro de ella. Dudaba que Ashley siguiera con vida, que Samantha y Alex hubieran escapado. Ni siquiera creía que Karen, Vincent y Jason hubieran salido con vida. Incluso mientras pensaba en eso, el chacal volvió a aullar, su voz plana retumbando en mi prisión de oscuridad. Todos murieron. Y tú también morirás. Rugió el chacal con su tono inexpresivo, generando un efecto extraño y ondulante que me hizo doler los oídos. La garganta me ardía por la sequedad. Un dolor me latía en la cabeza y mis oídos palpitaban, curiosamente al ritmo de los pasos. Solo soy un trueno que rueda, pensé, y me reí como un demente. Y luego, mientras meditaba lo que el chacal había dicho. Puede leerme la mente. No era una idea tan fantástica. El chacal solo había hablado después de que yo pensara algo. ¿Coincidencia? Lo dudaba, con perdón del juego de palabras. Consideré esa conexión mental y una idea empezó a tomar forma. Dejé de correr y vacié mi mente, expulsando las manipulaciones sensoriales que el chacal usaba contra mí. Los pasos a mi alrededor se intensificaron, pero no oí nada. Cerré mis sentidos y abrí mi mente. Y entonces, sin el manto de mis pensamientos anteriores de pánico, lo sentí. La mente del chacal. Era una cosa colosal, alienígena, como una estructura demasiado descomunal para que la mente humana la comprendiera. Me eclipsaba, podía tragarme entero y dejarme como un despojo balbuceante si intentaba entenderla por más de unos segundos. Ni siquiera era natural, mucho menos humana. Sus pensamientos e ideas estaban construidos de una forma incomprensible para nosotros. En una palabra, la presencia del chacal era oscuridad. Cuando sentí su presencia envolviéndome, me armé de valor y solté la trampa. Al instante, antes de que la bestia pudiera retroceder, pensé en luz. Una supernova cegadora, más luz de la que cualquier ser humano haya presenciado. Un infierno brillante. Dejé que esa imagen mental creciera dentro de mí, y se expandiera sobre la colosal presencia del chacal. Supuse que una criatura así jamás había visto la luz, o que si alguna vez lo había hecho, llevaba tanto tiempo sumida en la oscuridad, esa oscuridad que dominaba, que tal luz, aunque fuera solo una imagen, podría causarle un daño tremendo, considerando que sus habilidades mentales superaban por mucho las mías. Tenía razón. En cuanto la imagen de la supernova tocó la presencia del chacal, un chillido tremendo llenó la cámara, eclipsando de inmediato todos los pasos fantasmales que tanto me habían atormentado. Sonreí con ferocidad a pesar del dolor que el chillido agudo causaba en mis oídos. Al menos eso sí sonaba vagamente humano. Me sentí poderoso al saber que había herido al chacal, probablemente de gravedad. Escuché ruidos corriendo a mi alrededor y abrí los ojos. Imposible pero cierto, la oscuridad virulenta comenzaba a retroceder. Giré enloquecido, atrapado en medio de la oscuridad que se desvanecía. Mientras me movía, miré a mi alrededor. Estaba en una cámara inmensa, que se extendía mucho más allá de lo que podía ver. Vi columnas, pilares, tallados, y comprendí que esta era realmente la guarida, el terreno de caza, del chacal, aquella que había sido representada en las ominosas pinturas de la cueva. Pero no tuve tiempo para pensar en eso, porque la última sombra se desvanecía. La cueva, iluminada por una luz sin fuente, mi luz mental, pensé, reveló a su único ocupante y al esclavo de ese ocupante. Así, de pronto, los vi. Ashley. El chacal. Nunca podría describir realmente a la criatura que tenía frente a mí. No era porque no supiera cómo expresarlo. Sabía exactamente qué decir. Simplemente, no podía comprender al chacal. Era como si lo viera desde el extremo de mi visión periférica. Borroso, blando, débil porque no tenía ángulos ni bordes definidos. No importaba cuánto lo observara, cuánto me esforzara por enfocarlo, el chacal seguía oculto ante mí, una forma sin contorno, envuelta en un velo de irrealidad. Las pinturas de la cueva, los grabados, llámalos como quieras, eran mucho más ciertos de lo que había imaginado, incluso después de descubrir que el chacal era real. Mostraban a un chacal borroso, sin forma, y así era. Sí. Sabía exactamente qué era. Indistinto.
Ashley, sin embargo, no lo era. Lo miré con horror. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, carne y otras sustancias menos identificables. Conté al menos 8 heridas visibles y muchas otras líneas rojas que no podía distinguir entre el resto de la sangre y restos que saturaban su cuerpo. Una herida enorme cruzaba su estómago, dejando ver intestinos rosados y gomosos. Sangre fluía de múltiples cortes en sus brazos y piernas. Probablemente estaba muerto, seguro inconsciente. Pero eso no era lo peor. Le faltaba toda la oreja derecha. Arrancada de raíz. Sentí náuseas mientras lo observaba tendido, horrorizado. El chacal le había hecho eso. Mientras pensaba en la bestia ante mí, me di cuenta de que la caverna estaba en silencio. El chillido del chacal, tan fuerte al principio, se había cortado de golpe unos momentos antes, sin ese descenso gradual característico de los humanos. Pero claro, jamás ha sido, ni será, algo remotamente humano. Apostaría todas mis posesiones a que no se parece en nada a ninguna criatura de este universo. Ni siquiera puedo empezar a imaginar su forma real. Y justo cuando lo miraba, todo empeoró. Hasta que Ashley empezó a moverse por el aire, ni siquiera me había dado cuenta de que estaba suspendido, tan absorto estaba en su cuerpo destrozado. Lentamente, sin variar en velocidad, Ashley comenzó a retroceder hacia la figura borrosa que representaba al chacal. Recordé con horror los grabados. Con cada sacrificio, gana forma, y con eso, un mayor anclaje en esta dimensión. Quise correr hacia él y arrancarlo del control del chacal. Pero acercarse demasiado a esa criatura significaba un final indescriptible, uno que ya habría enfrentado de no haberlo herido con la supernova psíquica. De pronto, Ashley se detuvo, a pocos metros del chacal, y comprendí con horror cómo se había comunicado antes la criatura. A través de Ashley. Ahora sabía por qué esa voz me había resultado familiar, incluso distorsionada como estaba. La boca de Ashley se abrió, y desde ella rugió el chacal. Sufrirás por usar el resplandor contra mí, sufrirás como él lo hizo. Vociferó la grotesca fusión Ashley/chacal. Al parecer, solo conocía la luz que lo había herido como el resplandor. No importaba. Lo importante era que había sido herido, y gravemente. Examiné mi mente. No quedaba rastro de la presencia del chacal. Al parecer, esa parte de él, manifestada físicamente en la oscuridad virulenta, había sido destruida o expulsada por mi contraataque mental. Aunque muera aquí, bestia, haré todo lo posible por llevarte conmigo. Respondí con valentía. El miedo asfixiante y los pensamientos paralizantes que tanto me habían dañado, tanto mental como físicamente, ya no estaban. Ahora que podía ver al chacal, por más incomprensible que fuera, gran parte del terror que había sentido se había desvanecido, igual que la oscuridad virulenta. Incluso su voz era menos intimidante ahora que tenía un origen definido. Volvió a hablar. He consumido a muchos. Este es el último. Pronto seré libre de mi prisión. Rugió el chacal, atrayendo a Ashley hacia él. No. Susurré. Corrí hacia ellos. Sin importar el costo, aunque fuera mi vida o mi cordura, no podía permitir que el chacal consumiera a Ashley y escapara de la prisión que lo contenía. Una bestia así desataría una destrucción inimaginable en la superficie. Saqué una pieza plateada del equipo, lo último que había tomado del morral de Ashley. La pistola de bengalas. Cuando el chacal y Ashley se unieron, apunté, y disparé. El mundo estalló a mi alrededor. Fin. Esta anécdota es de Linguini Fettuccini. Cuando era pequeño yo vivía con mi abuelo. Pues en esa casa le echaron agua bendita 2 veces, se supone. Yo no soy creyente ni nada por eso, pero literalmente de pequeño se me apareció un hombre negro de sombrero negro y que hacía la misma voz que mi abuelo, pero no era mi abuelo.
Una noche mi mamá había ido a un pub, yo me quedé con mi tata, estaba algo resfriado y le pedí que me diera Coca-Colita, luego me fui a dormir en mi pieza antigua, esa pieza de manera paralela tenía un ropero que apuntaba de frente a la cama. Esa noche sentí que el mueble se abrió, lo vi abrirse, me tapé con la cobija y sábanas, en eso me empiezan a tocar y a destapar, me destaparon y vi una cara, no distinguía un rostro, solo ojos en forma de puntito blancos y diciéndome Bururu, literalmente Bururu, yo asustado fui a encender las luces del pasillo y corriendo golpeando la puerta de mi tata. Estaba cerrado con pestillo, hasta que me abrió y lo abracé llorando. Esa noche dormí con él porque me daba miedo estar solo. El hombre azul. ¿Has oído hablar del hombre azul? Si lo ves caminar, no le hables. Porque si llegas a ver su sonrisa, tu dulce alma él mancillará. De El hombre azul, balada popular tradicional. Samuel Douglas conducía de regreso a casa desde el pueblo, tomando la carretera principal en vez de los caminos secundarios a los que era tan aficionado. No había tenido mucho que hacer en el pueblo, así que su visita fue breve y tranquila. Pasó el rato hablando con los otros granjeros de la zona, los últimos que quedaban sin ser comprados por los grandes conglomerados. No pasaría mucho tiempo antes de que Ned Harrison vendiera. Las cosechas no iban bien. Su hijo estaba enfermo en cama. Vender la tierra, recibir un bonito cheque por correo. Tal vez hasta le dejaran quedarse a trabajarla. Sam negó con la cabeza. Jamás trabajaría la tierra de otro hombre, no por ninguna suma. Esa tierra era suya, y había estado en su familia desde que la gente empezó a asentarse en el medio oeste. Y se condenaría si él iba a ser el que la dejara ir. Buscó a tientas la manzana que rodaba en el asiento del copiloto. Parte del gran proyecto de Sarah para hacerlo comer sano. Lo cargaba de frutas y verduras cada vez que salía. Para que se le hiciera costumbre, decía ella. Al fin logró agarrarla sin quitar la vista del camino y le dio un mordisco. Jamás lo admitiría, pero tenía razón. Esa maldita fruta empezaba a gustarle. Se rió en voz alta por el juego de palabras y pensó en contárselo a Sarah más tarde. Sus pensamientos se desvanecieron al ver una figura caminando al borde del camino, avanzando por la zanja entre maleza y charcos. Un infierno de día para andar a pie, especialmente con tanto calor. Ya eran más de las 5 y el sol empezaba a bajar, pero su calor seguía ahí, agobiando a cualquiera que trabajara bajo él. Cuando Sam se acercó más, vio que era un hombre, y grande. Caminaba erguido, con pasos largos. Vestía completamente de azul, de pies a cabeza. Sam redujo la velocidad. Tal vez podía darle un aventón, aunque fuera un tramo. O al menos un poco de agua. Siempre llevaba un par de botellas rodando en el auto, otra contribución de Sarah. Detuvo el coche al lado del hombre y se inclinó para bajar la ventanilla del copiloto. El hombre se había detenido y solo se quedó ahí. Su chaqueta de mezclilla azul parecía pesada, y no debía ayudar con el calor. Los jeans se veían desgastados, y Sam notó que no tenía ni una gota de barro, a pesar de que el hombre estaba parado en un charco. «Hola. ¿Necesita que lo lleve a algún lado?», gritó Sam. El hombre azul giró sobre sus talones, y unos ojos negros se clavaron en los de Sam. El hombre azul sonrió, una sonrisa radiante, mostrando casi todos sus dientes. Sam se echó hacia atrás en su asiento y pisó el acelerador a fondo. El coche rugió y dejó al hombre azul envuelto en polvo. Si Sam hubiese mirado por el retrovisor, habría visto al hombre seguir caminando como si nada, con la sonrisa desapareciendo como un peso muerto. Pero Sam, espantado, ya no pensaba en eso y siguió hasta casa. No aceleraba, pero conducía con propósito, directo hasta su entrada. Estacionó frente a su único árbol, donde siempre lo hacía, y bajó del auto, dejando la manzana olvidada en el piso con solo un mordisco. Caminó rígidamente hasta la casa, un pie tras otro. Se detuvo en el porche, sus pisadas haciendo crujir la madera.
Se agachó y rebuscó en la vieja caja de herramientas que siempre tenía ahí, la misma que Sarah siempre devolvía al cobertizo. Encontró el martillo que buscaba, abrió la puerta mosquitera y entró a la casa, el martillo colgando flojamente de su mano derecha. Sarah estaba en la cocina, preparando algo para la cena. A Sam no le importaba qué. El sol iluminaba su cabello rubio desvaído cuando giró la cabeza y abrió la boca para saludarlo, una sonrisa empezando a dibujarse. Se detuvo al ver sus ojos. Ya no eran los de Sam. Los ojos que ahora tenía eran negros, imposiblemente negros, muertos. Sam apretó el martillo y lo levantó, girándolo en el aire y dejándolo caer. El primer golpe vino seguido de un grito. El segundo lo silenció. El tercero, cuarto, quinto. No se detuvo hasta que el mango del martillo se astilló y rompió en su mano. Entró al comedor y estiró la mano hasta la parte superior del armario. Bajó la escopeta con un solo movimiento. La cargó de forma metódica, mecánica. Sujetó el cañón contra su barbilla con la mano izquierda. Con la derecha, trató de alcanzar el gatillo. Sus dedos lo rozaron 1, 2, 3 veces, hasta que pudo presionarlo. Y entonces, su rostro desapareció. Los vecinos no pudieron explicarlo. La policía ni siquiera intentó. Estaban tan enamorados, decían. ¿Le fue infiel él? ¿Ella? Todos preguntaban por qué. A veces las cosas son así, fue la única respuesta que pudieron dar. Por carreteras viejas y caminos vacíos. El hombre azul camina en su desvarío. Un corazón negro y sonrisa de marfil. Te llevará por el último redil. De El hombre azul. Franklin siempre le decía a la gente que no lo llamaran Franklin, no señor, que así lo llamaban sus padres. Solo dígame Frankie. Se inclinaba bien cerca al decirlo, dejándote aspirar el aliento cargado de lo que hubiera estado bebiendo esa noche. Big Johnny Walker Halliwell era el dueño del bar, y siempre se le notaba que quería lanzar a Frankie por la puerta. Frankie siempre venía, pedía lo más barato y no dejaba propina. Y hablaba. Por amor de Dios, no sabía cuándo callarse. De 9 a 12, dominaba su rincón del bar con esa charla incesante. Deportes, política, religión. Daba igual. Su boca no paraba desde que salía el sol hasta que se ponía. Ya ves, eso es justo lo que trato de que veas. Decía Frankie, golpeando la barra con su dedo unas cuantas veces, un sonido que al final de la noche le hervía la sangre a Johnny. Su víctima de turno era Eugene Ball, el único lo bastante desafortunado como para estar sentado cerca. Yu miraba a todos lados, esperando que alguien lo salvara. Johnny no iba a pasar la noche escuchando a Frankie. Frankie se deslizaba por la barra siguiéndolo, con el vaso en alto. Frankie se echó lo último de su trago, dándole a Yu el respiro que necesitaba para escapar. Yu salió disparado y dejó la puerta del baño oscilando. Frankie miró alrededor y, al terminar su bebida, volvió la vista a la barra y le hizo una seña a Big Johnny. Johnny se acercó con paso decidido y lo miró fijo. Te corto por esta noche, Frankie. Fuera de aquí. Frankie se irguió y puso una expresión de indignación justa y borracha, aunque no era nada nuevo. Está bien. Está bien. De todos modos ya me iba a casa. Metió la mano en el bolsillo y Johnny escuchó el tintinear de las llaves. Llama un taxi, Frankie. No vas a manejar así. Frankie giró sobre sus talones y se estrelló contra la barra. Eso debiste pensarlo antes de echarme. Y salió del bar dando zancadas, azotando la puerta tras de sí. Johnny suspiró y volvió a su trabajo. No era su problema. Frankie logró encender el coche y salir del estacionamiento, con mucho cuidado, aunque casi retrocede contra otro auto. Giró el volante bruscamente a la derecha, evitándolo por poco, y siguió su camino por la carretera. Tomó la autopista, que por suerte estaba prácticamente desierta en esa zona, a esa hora. Frankie se inclinó sobre el volante y forzó la vista a través del parabrisas, manteniendo los ojos fijos en la carretera con una concentración feroz. Tenía la mirada clavada en el asfalto negro cuando, poco a poco, se fue saliendo del carril, pasó al de emergencia y luego se salió completamente del arcén. Frankie dio un brinco cuando el auto se sacudió.
Las dos ruedas derechas levantaban grava. Los faros captaron un destello azul justo delante. Frankie pisó el freno con fuerza y sintió un golpe sordo. El coche se detuvo, con los faros apuntando sin rumbo a la oscuridad. Frankie se quedó inmóvil en el asiento, un hilo de miedo atravesando su borrachera. Un hombre yacía en el pasto, a unos 3 metros del parachoques. El corazón de Frankie empezó a golpearle el pecho. ¿Lo había atropellado? Tenía que comprobarlo. Logró abrir la puerta tras varios intentos y, dejando el motor encendido, salió a revisar al hombre vestido con mezclilla. Pero cuando llegó, el hombre ya estaba de pie, alejándose de él, con la espalda iluminada por los faros. Frankie sintió una oleada de alivio. Ni siquiera tenía manchas de pasto en la chaqueta. Oye, amigo. ¿Estás bien? ¿Te golpeé? Silencio. Frankie corrió detrás de él. Oye, amigo. ¿Te golpeé? Porque no fue mi intención, tomé un par de cervezas, ¿sabes? Si te pegué no fue queriendo. ¿Estás bien? ¿No necesitas ir al hospital? Frankie lo tomó por los hombros con ambas manos y giró al hombre azul. Ojos negros. Frankie lo soltó y miró sus manos. Gritó. Retrocedió y tropezó con sus propios pies, pataleando y arrastrándose lejos del hombre azul, que solo lo observaba, sonriendo, con los dientes brillando a la luz de los faros. Frankie logró levantarse y echó a correr, dejando el coche al borde del camino, con las luces todavía apuntando al hombre azul. Se metió las manos en las axilas y siguió corriendo, sin detenerse, hasta llegar a su casa. Pateó la puerta y entró a toda prisa. Jadeaba, mirando a su alrededor. El sudor le chorreaba por la cara y el corazón le retumbaba como un martillo. No le prestó atención. Tenía que limpiarse. Tenía que lavarse las manos. Tenía que estar limpio. Necesitaba agua caliente. Limpiar esas manos, esterilizarlas, purificarlas. Fue a la cocina y se agachó para rebuscar en uno de los armarios. Sacó una olla. La llenó de agua y la puso en la estufa, girando la perilla al máximo. Observó cómo las resistencias de metal empezaban a brillar al rojo vivo y el agua burbujeaba en respuesta. Esperó hasta que el agua alcanzó un hervor violento y entonces metió las manos. Se pusieron rojas y comenzaron a ampollarse de inmediato, pero Frankie no dijo nada. Solo sonrió con una mueca vacía mientras servía sus manos. La sonrisa se desvaneció y se convirtió en un gruñido. No estaba limpio. Tenía que estar limpio. Tiró el agua de la estufa y agarró directamente la hornilla. Vapor se elevó desde sus manos y escuchó cómo la piel chisporroteaba. Comenzó a sonreír de nuevo, pero también se le borró la expresión. Retiró las manos y en la hornilla caliente quedaron marcas chamuscadas, humeantes, con la forma exacta de sus palmas. Miró sus manos arruinadas, la carne aún chispeando y soltando humo. No era suficiente. Todavía estaban sucias, seguía sin estar limpio. Extendió las manos frente a su cuerpo como si fuesen animales muertos e intentó pensar. Se iluminó al tener una idea y fue al garaje. Pateó cosas, arrojó objetos a los lados, se dejó llevar por la rabia hasta que lo encontró. El bidón de gasolina para el cortacésped. Le costó, pero finalmente logró abrirlo y se echó una generosa cantidad de gasolina en cada mano. Se quedó ahí, con las manos goteando, y se dio cuenta de que no tenía cómo prenderlas. Empezó a golpear los puños contra la pared. Luego se detuvo y una sonrisa iluminó su rostro. Corrió por detrás hacia la parrilla y encontró un encendedor largo. Lo agarró a tientas, logró sujetarlo y empezó a hacer clic mientras lo apuntaba a su mano izquierda. Hubo un chorro de llama, y de pronto ambas manos estaban envueltas en fuego brillante. Frankie sonrió. Mucho mejor. Ahora sus manos estaban limpias. Un año después, Frankie se sentaba al final de la barra sin hablar con nadie. Usaba uno de sus ganchos para acercarse el vaso y luego bebía el whisky barato con un sorbete. Así tomaba el alcohol ahora. Johnny lo miraba y se preguntaba qué le habría pasado la noche que se fue del bar. Le había preguntado a Frankie, pero Frankie ya no hablaba. Ni una palabra. Si quería un trago, señalaba.
Ya no hablaba de política, ni religión, ni del clima. Solo silencio. Nadie sabía por qué se quemó las manos. Simplemente sucedió, de la nada. Johnny se encogió de hombros. A veces las cosas simplemente son así. La locura y la muerte son sus viejos amigos. Y con ellos reparte finales horrendos. Para aquel que se detiene a charlar. Con el hombre azul que nunca deja de caminar. De el hombre azul. Mick siempre fue problema. Siempre en busca de líos y siempre encontrándolos. Deki y Hugh lo sabían. Llevaban siendo amigos desde la secundaria. A lo largo de los años se habían metido en algunos enredos. Robar autos y venderlos por partes, hurtar cigarrillos de tiendas, nada tan grave, pero lo suficiente para terminar en un correccional más de una vez. Pero luego enviaron a Mick a prisión por 2 años. Un policía lo atrapó con más de 1 kilo de marihuana, más que suficiente para meterlo preso por posesión con intención de vender. Deki y Hugh no estaban con él cuando lo atraparon y se libraron de ir a la cárcel. Y obviamente Mick no dijo nada, porque ninguno de los dos recibió visita alguna de la policía. Cuando Mick volvió, era diferente. Antes siempre marcaba un límite que no cruzaba. Ahora era cruel como una serpiente cascabel, siempre al borde del estallido. Por Dios, casi mata a Charlie durante una pelea. Y siempre buscaba crímenes más grandes. Ya no se trataba de divertirse ni de matar el aburrimiento del pueblo. Deki no sabía qué le había pasado adentro, pero algo lo había podrido por dentro. Los tres iban en el auto de Mick, avanzando por la carretera, muy por encima del límite de velocidad. Mick conducía y no había dicho una palabra desde que recogió a Deki y a Hugh. Hugh no decía mucho, solo se sentaba como un bulto en el asiento trasero, esperando que alguien le explicara qué estaba pasando. Deki estaba junto a Mick, mirándolo de reojo. Mick no prestaba atención a nadie más que a la carretera e ignoraba todos los intentos de Deki por iniciar una conversación. Ni siquiera había dicho a dónde iban o qué iban a hacer. Últimamente sus noches terminaban así. Dando vueltas por todos lados, pero sin hacer nada en concreto. Solo vagando sin rumbo. Deki suspiró y se acomodó en el asiento, a punto de ver si podía dormir un rato. ¿Qué es eso? Deki se irguió al instante. Mick había hablado. Y estaba frenando el coche. 2 eventos emocionantes en una sola noche. Deki apenas lo podía creer. Mick señaló a un hombre que caminaba al borde de la carretera. Un sujeto grande, vestido completamente de azul. Jeans azules, chaqueta azul, diablos, hasta parecía tener zapatos azules. Vamos a asaltarlo. Dijo Mick. Deki se encogió de hombros. Cualquier cosa era mejor que seguir dando vueltas toda la noche buscando algo que Mick jamás parecía encontrar. Esta anécdota es de Alejandra Cruz Castillo. Muy buenas noches, señor nostálgico, me gustaría aparecer en un video con una anécdota. Esto tiene que ver con lo paranormal y le pasó a mi madre. A esta anécdota la llamo. Mi mamá tiene contacto con el más allá. Actualmente tengo 18 años, pero desde niña he sabido que mi mamá tiene contacto con los muertos o tiene sueños en donde ve quién se va a morir. Sé que suena bastante ilógico y parecido a Destino Final, pero es real, lo sé muy bien gracias a que ella me lo cuenta o incluso mi papá. Mi mamá me llegó a contar que desde niña siempre había visto cosas extrañas en su casa. Una de las cosas que dice que le pasó y que mi abuela Mari, fallecida, confirmó en ese entonces es que mi mamá dijo que cuando ella tenía 4 años, le dijo a mi abuela Mari que veía personas en el cielo. Mi abuela no creyó eso, pero mi mamá le decía que había personas en el cielo. Otra anécdota que me contó es que ella escuchaba arañazos en la cama de mi abuela ya que mi mamá dormía con ella, decía que siempre se escuchaba arañazos debajo de la cama y al revisar, nunca encontraba nada ni nadie.
Cuando yo tenía 10 años a mi mamá le diagnosticaron falla renal y estaba al borde de la muerte. Desde ahí mi mamá iba a los hospitales a sus citas o la hospitalizaban. Me contó que cuando estaba en el hospital, específicamente en urgencias, me decía que veía personas transparentes o sombras negras que siempre estaban ahí, incluso queriendo llevársela, pero decía que nunca lo hacían, tanto así que incluso se escuchaban afuera del cuarto de mi mamá, ya que ella me contó que escuchaba que alguien tocaba la ventana por las noches. Eran tan fuertes los toquidos que parecía que se iba a romper el vidrio, pero nunca pasaba. Sin embargo, esas cosas la atormentaban mucho, la hacían sentir tan mal que en el ambiente se sentía pesado. Todo se volvió peor cuando mi mamá empezó a soñar con la muerte, porque me contó que soñó cuando la mamá de un amigo de ella iba a fallecer, y sí, falleció unos meses después de ese sueño, a lo que mi mamá fue con una señora espiritista, la cual le hizo una limpia y le contó que ella tenía contacto con la muerte y podía sentir a los que ya no estaban. Otra cosa que también pasó y que esto le afectó a mi mamá fue el fallecimiento de mi abuela Maggie. Fue bastante fuerte y tormentoso, ya que mi mamá había soñado o tenía el presentimiento de que alguien se iba a morir. Aclaro que en ese entonces mi mamá trabajaba en un comedor escolar y había un niño con lupus, quien falleció casi al mismo tiempo en el que falleció mi abuela. Fue en el 2020, y desde ahí mi mamá se hace sus limpias, prende veladoras y pone incienso, para ya no sentir esas malas energías, y hace tiempo que ya me ha dicho que tiene sueños malos, pero yo sé que en el fondo aún mi mamá puede ver esas cosas, porque aún recuerdo lo que le dijo su amiga espiritista. Tú naciste con poderes de bruja, por eso puedes ver, soñar y sentir a la muerte e incluso ver quién se va a morir antes de que le llegue su hora. Bueno, esta es mi confesión o anécdota que es real, sé que ha pasado porque yo también he experimentado cosas similares a mi madre. Ojalá pongas esto en un vídeo, señor nostálgico. Buenas noches para todos y saludos desde México. No estoy segura de lo que hablé en esta fiesta. No tuve ningún amigo durante mi primer año de universidad. Cero. Ni uno. Me gradué de la secundaria y me mudé tan lejos como me alcanzaba el dinero, así que se podría decir que fue mi culpa. No lo niego, solo aclaro que no fue intencional. No estaba tratando de estar sola. Era una consecuencia natural de la decisión, algo que estaba dispuesta a aceptar si significaba estar a kilómetros de casa, de mi familia y de todos los imbéciles con los que había ido al colegio desde los 4 años. Pueblos pequeños, mentes pequeñas. Creo que así va el dicho. No era tímida, aunque eso ha cambiado. Mucho ha cambiado. Supongo que la mayoría se volvería reacia a conocer gente nueva después de ver lo que yo vi. Lo que quiero decir es que no estaba sin amigos por falta de intentos. Mi compañera de dormitorio era una chica introvertida y amante de los libros. Eso no me molestaba, pero yo le molestaba bastante a ella, empezando por no saber quién era Eudora Welty. Ahora sí lo sé, y puedo decir con confianza. No es para mí, y terminando con el hecho de que dejaba Spotify sonando mientras me duchaba. Había un par de personas en algunas clases con las que era cordial, pero eso no son realmente amigos, si sabes a lo que me refiero. Hablábamos 5 minutos antes o después de clase, si había algún motivo. A veces nos agregábamos a Facebook o intercambiábamos números, pero al llegar el viernes por la noche, ni yo los buscaba ni ellos me buscaban a mí. Y estaba bien, pensaba. Universidad estatal grande, unas 40.000 personas, ya lo resolveré. Fui a muchas fiestas solo ese semestre de otoño. La mayoría fueron olvidables. Barriles llenos de la cerveza más barata disponible, colas que daban vuelta a todo el patio solo para poner el vaso bajo la manguera. Olor a marihuana flotando en las esquinas. Voces fuertes mezclándose hasta convertirse en un ruido sin sentido. Pero hubo una que nunca olvidaré. Bueno, 2 en realidad, pero la primera llevó a la segunda, y esa es la que quedó grabada más profundamente en mi mente. La noche en que ella, me encontró. Tomé el bus gratuito que recorría el campus hasta la casa. Era de un solo piso, plana y a punto de reventar por tanta gente.
Estudiantes borrachos salían por todas las puertas y ventanas. Había algunos en el techo. Pequeños grupos en el jardín. Música salía de cada rincón, más algo que se sentía que algo que se escuchaba. Lo primero que hice fue ir por una bebida. Ya dije que no era tímida, pero tampoco era el alma de la fiesta. Después de 1 o 2 tragos, podía relajarme un poco, salir de mi cabeza. Dejar de sobrepensar las cosas. Ya sabes. Así que eso hice. 1 hora después ya tenía un par de amigos de fiesta, como me gustaba llamarlos. Eran incluso más pasajeros que los compañeros de clase. Los conocías junto al barrilo esperando para ir al baño. Si te los cruzabas más tarde esa misma noche, se iluminaban las caras, se daban abrazos. Era como un reencuentro cada vez. Pero si te los cruzabas el lunes siguiente en el campus, desviaban la mirada. Decidí salir un rato a tomar aire. Había un pequeño grupo justo afuera de la puerta corrediza, así que fui hacia la izquierda, bajé del porche al jardín oscuro. Otro grupo estaba junto a la cerca, las puntas encendidas de sus porros brillando como ojos incorpóreos. Crucé el patio, un poco a contraviento de ellos, y casi la atropello. «Ay, perdón, no te vi». «Está bien», dijo ella. «Afuera está más oscuro que adentro. Tus ojos necesitan un minuto». «Claro», respondí. Había luces blancas colgadas a lo largo de las canaletas de la casa, y más extendidas desde el emparrado hasta un roble alto junto a la cerca. En realidad no estaba tan oscuro ahí atrás. Por un momento me pregunté cómo no la había visto, pero el pensamiento se desvaneció rápidamente. Su rostro era desarmante, indefinido pero familiar. Me hizo olvidar lo que estaba pensando. ¿Siempre te paras sola en la oscuridad? Ella sonreía. Era una sonrisa que quería seguir viendo. Por un instante más se quedó en silencio. Sus ojos seguían fijos en los míos, sin moverse. Era difícil apartar la mirada. Finalmente lo hice, bajé la vista a mis zapatos, y cuando volví a mirarla, su cara parecía más llena, más presente, si eso tiene sentido. ¿Nos conocemos?, pregunté, riendo un poco, tratando de romper la tensión que no era exactamente tensión. Era más como una expectación, una carga en el aire, como si algo fuera a pasar. ¿Psico 1? ¿O es introducción a estadística? Tú dime. Voy a decir psico. No tienes pinta de estadística. ¿Y cómo luce un estadístico? Su sonrisa se amplió y supe que no me iba a mover de ahí, no esa noche. Para esto me había vestido y salido de mi cuarto. No sé. Respondí. Gafas, probablemente. Barba blanca. No sé. ¿Y dónde están tus gafas y tu barba blanca? La puerta corrediza se abrió y un grupo ruidoso de chicos salió corriendo. El primero tropezó al bajar del porche y cayó al jardín. Se levantó rápido, riendo, y corrió hacia la cerca con el brazo en alto. Otro le lanzó un balón de fútbol americano. El primero casi arrolla a la pequeña zona de fumadores tratando de atraparlo. Volví hacia mi nueva amiga y noté el color que se encendía en sus mejillas. Pensé que sería por el aire frío, pero esperaba que fuera por nuestra conversación. Seguía sonriendo, los ojos aún fijos en los míos, y sus dientes eran tan blancos que casi brillaban bajo las luces. Ese pensamiento me hizo preguntarme qué tan fuertes habían sido los 2 tragos que me había tomado. Me sentía mareada, desconectada. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó. Selene. Un gusto conocerte. Nos dimos la mano y luego reímos por lo absurdo del momento. Nuestras voces sonaban bien juntas. Era como si la hubiera conocido toda la vida. Ese pensamiento me mató la risa. Se me hacía tan familiar porque era del mismo pueblo que yo. Siempre supe que acabaría aquí, dijo, como si leyera mi mente. Creces en Evansville, estudias aquí. Así son las cosas. Aunque debo decir que no es lo que esperaba. ¿Cómo así? Me reí por dentro de mi paranoia. Por supuesto que no la conocía. Nunca había conocido a nadie como ella. ¿Cómo se me ocurrió pensarlo? Bueno, eres la primera persona que me habla esta noche.
Siempre creí que sería fácil hacer amigos en la universidad. Hasta ahora no ha sido así. Dímelo a mí. Algunos chicos de mi secundaria estudian aquí, pero ya no quiero estar con ellos. Pueblos chicos, mentes chicas. Ya sabes cómo es. Definitivamente. A veces solo necesitas gente nueva. La gente nueva puede ayudarte a ser una nueva versión de ti misma. Asentía como tonta, tratando de responder, pero no me salía nada. Parecía que el mundo se desvanecía. Me quedé mirando sus ojos mientras todo lo demás a mi alrededor se volvía negro. Esa sensación de estar sin ataduras, flotando como un globo que se escapa, regresó con más fuerza que nunca. Entonces escuché pasos pesados detrás de mí y volví de golpe a mi cuerpo justo a tiempo para apartarme. El borracho de antes gritó. Ahí va. Y pasó tan cerca de mí que el aire me barrió el cabello del hombro. Saltó y atrapó el balón en el aire. Buen pase, Tanner. Le devolvió el balón por encima de nuestras cabezas y empezó a trotar de regreso con sus amigos. Sus ojos bajaron a los míos, luego a mi cuerpo, y después volvieron arriba de una forma rara, incómoda. «Ey, perdón», dijo. No quise asustarte. Luego, al pasar junto a mí, ocurrió algo extraño. Miró más allá de mí hacia mi nueva amiga y se detuvo un segundo. Su sonrisa se borró. Puso cara de desconcierto. Oh, hola. No te había visto ahí. Después sacudió la cabeza y siguió su camino. Eso fue raro. Dije. Mi amiga se veía pálida. Su rostro pareció difuminarse un instante, mezclarse con la noche. Tenía una expresión dura, concentrada. Luego volvió a mirarme y me atrapó con la mirada. Sonrió. Todo eso pasó en menos de un segundo. ¡Qué imbécil!, dijo. Sí, en serio. Bueno, esa es mi historia, dijo. ¿Y tú por qué te mudaste tan lejos? No puede haber sido por lo académico. O por deportes. O por... Solo necesitaba gente nueva. Dije, feliz de ver que ella me devolvía la sonrisa. Te entiendo. No es fácil ser diferente. A veces desearía poder simplemente fundirme con el fondo. No estorbarle a nadie. Nos habíamos hecho a un lado para que pasara el borracho, y ahora que la luz le daba más directo, noté que su cabello era castaño oscuro, no negro como había creído. Tenía un rostro alargado, pómulos altos y una frente pequeña. Creí entender por qué me resultaba tan familiar. Se parecía mucho a la primera chica que me gustó, una tal Rebeca que estaba en mi clase de geometría en 10º grado. En esa época yo ni siquiera me atrevía a admitirlo. No había visto a Rebeca en el rostro de esta chica cuando la conocí, pero una parte de mí sí, ¿verdad? Eso es todo lo que quiero a veces. Dije. Solo déjenme en paz y yo haré lo mismo, ¿sabes? Lo sé. Me tomó de la mano. Siempre pensé que esas películas cursis de amor y las novelas románticas exageraban, pero juro que sentí algo como electricidad entre nosotras. Bueno, más de mí hacia ella. Empezó en lo alto del hombro y bajó por el brazo hasta la mano y la punta de los dedos. Su expresión me dijo que ella también lo sintió. De pronto me sentí cansada, como si necesitara volver a mi cuarto y acostarme. Creo que yo también lo siento. Me interrumpió. Está bien, Selene. Esto es lo que quieres. Esto es lo que quiero. Repetí. Esto es lo que quieres. Es lo que quieres. Yo soy lo que quieres. Seguía repitiéndose una y otra vez. Sentí cómo me drenaba, cómo me deslizaba, y los bordes de mi visión se oscurecían hasta cerrarse por completo, dejando solo su rostro. Su rostro. Creo que habría seguido así hasta que yo desapareciera, me esfumara, me durmiera, no lo sé, pero justo en ese momento la cerca del fondo se abrió de golpe y apareció un policía alumbrando el patio con una linterna. Veo mucha gente que no parece tener más de 21 aquí atrás. Mucha gente. Los chicos empezaron a brincar las cercas, escapando del calor como pudieran. Ella soltó mi mano y caí de rodillas, sin aliento. Entonces el policía se paró frente a mí. ¿Tomaste un poquito de más esta noche, señorita? No, apenas nada.
Quiero decir, no he estado bebiendo. Y yo soy Tevin Coleman. Dijo, riéndose de su propio chiste. ¿Puedes levantarte sola o pido una ambulancia? Me puse de pie de inmediato, limpiando el rocío de mis rodillas. Estoy bien. Solo estaba hablando con alguien. ¿Vio a una chica? Miré a mi alrededor, pero ya no estaba. Vi a muchas chicas y muchos chicos, y la mayoría salió corriendo. Como deberías haber hecho tú. Ahora, ¿por qué no vas a buscar un bus y fingimos que nunca hablamos? Se alejó. El patio se había vaciado y la casa empezaba a desalojarse rápido. Me fui a casa y me acosté. Si fuera por mí, ahí acabaría la historia. Un encuentro fallido. Qué triste. Le pasa a cualquiera. Me gustaría decir que nunca volví a ver a la chica bonita de aquella fiesta, que pasé el resto de mi vida preguntándome por la que se escapó. Pero la volví a ver. 3 semanas después. En otra fiesta. Pasé las semanas entre esa primera vez y la última encerrada en mi dormitorio, sin hablar con nadie. Había perdido el interés por salir, por hacer cualquier cosa, en realidad. Al final decidí dejar de lamentarme y volver a salir. No tenía amigos, ni intereses románticos. Extrañaba un lugar que siempre había odiado. Era otra fiesta en una casa, esta vez mucho más pequeña. Un chico de mi clase de estadística me había invitado, pero al final no fue. Así que volví a estar sola. Otra fiesta sola. Fui directo a la cocina por una cerveza. Sonaba música suave y una habitación se había designado como la zona para fumar. El humo de marihuana se filtraba por debajo de la puerta y llenaba el pasillo. Ya había dado 3 vueltas por la casa. No había llegado nadie nuevo. Ya había visto a todos, había sonreído a quien parecía simpático. Un chico intentaba hablarme sin parar. Era amable, pero no era lo que estaba buscando. De algún modo, creo que ya sabía que volvería a verla. Había una pareja en la esquina. Ya había notado al tipo unas cuantas veces. Llevaba una chaqueta azul brillante que era imposible no ver. Pero la chica, era como si cada vez que apartaba la vista, la olvidara. Cada vez que la miraba, era como verla por primera vez. Era difícil recordarla. Su cabello era rubio oscuro y tenía el rostro redondo. Cuando sonreía, noté lo blancos que eran sus dientes. Creo que eso fue lo que me llamó la atención. Sonreía con la cabeza inclinada de forma coqueta, y con la mano izquierda acariciaba la muñeca del chico. Por su cara, se notaba que estaba completamente embobado. Lo tenía en la palma de la mano. Lo observé decir. Un segundo, y se fue hacia la cocina a rellenar sus tragos. La chica lo miró alejarse, sonriendo. Pero apenas desapareció de su vista, su rostro se relajó, perdió expresión. La luz en sus ojos se apagó. Giró la cabeza y me vio al otro lado de la habitación. Y su rostro cambió. Se afinó. Sus pómulos se levantaron. La frente se redujo, acercándose, y su cabello rubio se tornó castaño oscuro. Era ella. La chica que se parecía a Rebeca. Me vio mirándola y sonrió. Luego se giró antes de que regresara su acompañante. Su rostro volvió a cambiar, su cabello se aclaró. El chico volvió al lugar donde estaban y le entregó la bebida. Ella retomó lo que hacía, acariciando su muñeca. Miré a mi alrededor, pero nadie más estaba prestando atención. Claro que no. Era difícil encontrarla y más aún recordarla. Eso, no ella. Maldita sea, no es una ella. Sea lo que sea, no es una chica. Se mezcla con el fondo. Solo lo ves si quiere que lo veas, y una vez que lo haces, bueno, ves lo que tú quieras ver. No creo que nadie más haya podido verla transformarse como yo. Solo lo vi porque ya nos habíamos encontrado. Ya había hurgado en mi cabeza, como revisando archivos, para mostrarme justo lo que yo quería ver. Ya tenía material con que trabajar. Así que no, ya no voy a fiestas. No estoy buscando nuevos amigos. Estoy perfectamente bien sola. Solo espero que mi nueva amiga no me esté buscando a mí.